Bueno, o sea, en las charlas que estuvimos haciendo, estuvimos hablando un poco, creo que algunas preguntas o lo que todos nos relacionábamos era como, ¿por qué la ayahuasca y todo esto? ¿Por qué es un camino? Y gente capaz que pregunta si esto se toma una vez o como que hay esta cosa de esta capaz duda o pienso que a la gente le interesa saber por qué esto es un camino. Eh, y bueno, respecto al tabaco, respecto también al NATEM. Bueno, vamos a empezar por ahí, si quieres, como la primera pregunta. Bueno, yo les voy a compartir, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. 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 Yo les voy a compartir mi experiencia primero como desde las raíces de mi conocimiento, que son mi convivencia como miembro de la familia del pueblo Shuar, ¿vale? Y segundo, mis 20 años de experiencia para las prácticas tradicionales con el NATEM y con toda la filosofía inmersa en este mundo del pueblo Shuar, del pueblo jíbaro, ¿no? Al fin y al cabo, estamos hablando de que esto es una cultura muy cerrada, esto significa muchas cosas que no están, muchos valores, mucha tradición, mucha cultura que no está presente en nuestra forma de vida occidental, ¿no? Entonces, podemos tomarlo, podemos no tomarlo. Cuanto más puro se toma el camino, cuanto más lo aceptas en tu corazón, cuanto más fiel eres a la herencia milenaria que ha podido sobrevivir hoy en día, pues digamos, más garantías tiene de obtener el mismo resultado que obtuvieron los ancestros o los familiares que lo practicaron, ¿no? Que me enseñaron a mí. Cuanto más te alejas de eso y más lo empiezas a modernizar, o lo empiezas a adaptar, o lo empiezas a intentar cambiar para adaptarlo a unas mentalidades o otras culturas diferentes, como por ejemplo la cultura argentina o la cultura europea, pues más se pierde el valor que esto realmente tiene y los resultados o las consecuencias de esas prácticas son realmente desconocidos. Es decir, por ejemplo, el arte, la cultura antigua es tan valiosa o está tan probada o incluso más probada sus resultados que la propia ciencia. Es decir, miles de años de historia pueden ser más valiosos que 10 años de experiencias controladas en un laboratorio, ¿no? Es decir, de hecho, en la ciencia se admite, ¿no? La historia de una cultura y los resultados que ha habido durante cientos de años como empíricos y como válidos, aunque no se pueda reproducir en el laboratorio y no se pueda entender del todo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y por qué se producen esos efectos. Eso pasa, por ejemplo, con la medicina natural, ¿no? Pues bueno, el chamanismo es un camino que practicaron durante cientos, miles de años un grupo de personas en unos grupos, en núcleos muy cerrados, y para ellos esto fue la religión y la medicina. Esto fue, digamos, el conocimiento de la vida y de cómo vivir, y de hecho fue la forma a través de la cual aprendieron a interpretar la realidad o la naturaleza donde habían nacido. Para ellos no era una práctica de como yo practico el chamanismo por un ratito, tengo ciertas visiones, alcanzo ciertas experiencias y después ya sigo. No, sigo con mi vida o como lo que yo era antes. No, eso no era así. A veces ciertamente esto se daba en las personas que estaban enfermas y practicaban muy intensamente el chamanismo para recuperarse. Y después lo practicaban de una forma mucho más ligera. Pero el chamanismo era el camino mediante el cual las personas del pueblo Shuar podían estar en contacto con Arutam,
que era su espíritu, el espíritu que les había dado la vida a ellos y a todo lo que existe en la selva. Entonces, el chamanismo camina para estar en comunión con Arutam. Si tú no estabas en contacto con Arutam, pero vivías en un mundo donde todo emanaba del espíritu, las cosas iban a ir mal. Desde tus sueños, desde las cosas que te ocurren en la vida, como por decir que te encuentres animales salvajes que te pudieran atacar, que tuvieras accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese mundo de Shuar, ¿no? de la selva, todo eso dependía de cuán en sintonía tú estabas con Arutam, con el espíritu que hacía que la selva viviera, naciera y volviera a nacer y volviera a vivir, cantara, que viniera el día, que viniera la noche, que vinieran los frutos, las estaciones, las lluvias, etc. Todo eso era el espíritu y su ciclo. Un hombre, una mujer sanos eran individuos que vivían con los ciclos fundidos con su espíritu y con todos los ciclos de la selva. El chamanismo, por lo tanto, era todo y era una práctica regular que duraba toda la vida. Es decir, por supuesto, había momentos donde el Natem, que es el nombre que le damos a la ayahuasca en Shuar, digamos el nombre correcto, que además yo uso ese nombre porque tiene un significado y una historia, ¿no? Natem en una persona. Perdón, Ruimán, te silencié sin querer a vos y a todos. Y sí, saqué el stream de Telegram para poder silenciar mi micrófono que estaba haciendo ruido, me decían que estaba haciendo ruido, así que discúlpame. Ahí puedo. Vale. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me dejaron de escuchar? Estabas hablando del justamente. Natem. Sí, el nombre es Natem. ¿Por qué usabas el Natem? Sí. Bueno, pues entonces el Natem, vuelvo a repetir, es el nombre que usaba mi pueblo para referirse a la ayahuasca. El Natem era la forma de asegurarse de que tú en la selva ibas a estar bien, ibas a estar fuerte. El espíritu iba a estar contigo. Tu energía iba a estar al máximo. Tu cuerpo iba a sentir el éxtasis del flujo del espíritu. Y si tú, por ejemplo, tenías un accidente, no te ibas a herir como los animales, ¿no? Cuando se caen de un árbol o se tropiezan. Era muy difícil que los animales se hieran, pero puede pasar, por supuesto. Era la forma de protegerte. Era incluso la forma de tener buenos sueños, de que el espíritu te hablara en tus sueños. Era la forma de que, lo que se dice, tener hasta buena suerte, es decir, un buen futuro, unas buenas visiones, atraer buena energía, buenos espíritus. Era la forma incluso de que con tu energía pudieras crear cosas bellas, tener buenos cultivos, hasta envejecer bellamente y con salud, ¿no? O sea, el Natem se tomaba para que ese hombre que nació de Arutam, que nació del espíritu, viviera bendecido por el espíritu cerca de él y que el espíritu acompañara, desde él emanaran todo lo que hacía. Y eso es que lo extrapolaban a la familia. O sea, que tus hijos fueran fuertes, que tus hijos nacieran fuertes, que fueras muy fértil, ¿no? La mujer, el hombre también tuviera mucha energía para engendrar, para producir buenos hijos, ¿no? Que hubieran buenas cosechas. E incluso se decía que pudieras ir a la selva y encontrar los animales, ¿no? Que tú querías cazar, que tuvieras buena pesca. O sea, todo lo que el hombre necesitaba para vivir en la selva se lo iba a dar al espíritu, se lo iba a dar a Arutam. Y cuanto más escaso tú estabas de esa presencia sagrada, más miseria,
más incomodidad, más pobreza, más dolor, más enfermedad, más conflicto, más sufrimiento y más oscura se va dibujando tu vida, ¿no? Entonces el espíritu que nos dio la vida siempre hay que recordarlo, hay que vivir cerca de él. Tenemos que tener esa laguna brillante dentro de nosotros donde vive el espíritu de la anaconda, donde vive esa fuerza que hace crecer la selva y cantar sin descanso y sin parar días y noches. El natén se tomaba para que la sombra, para que la resistencia que nos aleja del espíritu y nos endurece en nuestro yo, en nuestra identidad, en nuestra personalidad, perdiera su fuerza, se desarmara y la luz del espíritu pudiera brillar y nosotros no resistirnos a eso, sino permitirlo. Vivir sacando la fuerza desde ahí, dejar que esa fuerza fluyera. Y por eso, la práctica del natén no era una práctica que tú hicieras un fin de semana, que hicieras 3 días. Era una práctica que era toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Nadie puede decir, estoy tan avanzado en mi práctica espiritual que yo ya no necesito natén, porque yo ya soy puro, yo ya no cometo errores, yo no me endurezco ni un poquito ante el gran espíritu, ante Aruto. Todos vamos a cometer ese error tarde o temprano. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Lo hacemos y no nos damos cuenta. Y lo vamos haciendo cada día más y lo vamos justificando cada día un poquito más, un poquito más, hasta que ya un día estamos bien enfermos con un buen problema y ahí decimos, uy, pero ¿qué habrá pasado? ¿Y en qué momento pasó esto? ¿Y cómo llegué yo a esta situación? El natén era, por lo tanto, una protección. Era un camino también de protección, o sea, curación, conocimiento, bendición, éxito, protección, bienestar para todos. Influía en nuestras cosechas, influía en nuestra fuerza, en nuestro talento, en nuestra inteligencia. Todo lo que significa traer a nuestras vidas el espíritu, todo lo que significa mantener la llama de Ruta al máximo bajo nuestra piel y en nosotros. Todo eso era lo que significaba la práctica del chamanismo. Y eso era toda la vida. Eso. Qué importante lo que decís, Ruimán, porque varias personas me preguntaron, o también en otras charlas se manifestó, la palabra necesidad. Personas me hablan de por qué necesitan hacer eso, o si se genera una adicción, o por qué hay gente que lo sigue haciendo toda la vida. Entonces estaría bueno que explique un poco la necesidad del yo y lo que es la diferencia con lo que es el camino del chamanismo y lo que uno elige caminar, no que lo toma por necesidad. Claro, Nacho. Mira, el natén es algo que no produce. Vamos a ver, el natén es así como es tan bueno y produce todos esos beneficios de los que yo he hablado, hay algo que la gente quizás todavía no entiende. Yo no puedo hablar por preparados o por brebajes parecidos al natén, diluidos con agüita, con muchas hojas, para tener muchas visiones, que tienen un comportamiento más como una droga, son muy suaves. No, yo de esas cosas no puedo hablar. Yo les hablo de las fórmulas antiguas, las fórmulas verdaderas, no por usar digamos, las fórmulas iniciáticas que ellos usaban para enseñar a su gente, a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Como yo aprendí. El natén es algo horrible, es algo espantoso, es algo que no le gusta a nadie, algo que no puede producir adicción. Es un enfrentamiento con tus peores miedos, terrores, con la muerte, con tu pasado, con tus traumas, con todo lo que hemos hecho mal, con todo lo que no queremos ver, pero sabemos que está ahí, pero que no queremos verlo de ninguna forma y que preferiríamos estar 20, 30, 40, 50, 60 años, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, 10 vidas, el que crea en la reencarnación y esas cosas. Todo eso que está ahí y que no queremos ver y jamás tocar, el natén te lo va a poner de frente directamente. En una noche que no va a terminar nunca,
hasta que no empecemos a comprender, a aceptar y a amar, a perdonar y a sacar esa resistencia y ese fuego que nos va a consumir y nos va a pudrir nuestra propia carne hasta la muerte. Eso es el Natem. Yo no puedo hablar de lo que pueden ser otros brebajes que la gente haga y manipulen para hacer algo más placentero. Claro, la vida es variada, yo no sé qué locuras harán otras personas, pero el Natem como camino iniciático, camino de unión con el Espíritu, este era su propósito. Eso no es agradable, eso es doloroso y eso es difícil. Y sobre todo si tú me dices, Rimán, quiero trabajar con la intensidad que se trabajaba antiguamente, quiero hacer el camino como hacían los indios, como hacían los nativos. Digo, eso es cosa seria, ¿eh? Eso es cosa seria. Eso a nadie le va a gustar. Incluso después de muchos años de trabajo y eso que tú ya uno aprende dónde está la sombra, su resistencia, su dolor, lo supera, lo sana y abandona una vida alimentando eso. Y de alguna forma podemos decir, entre comillas, que está bien, está sano, está cuidado y cuida la presencia del espíritu cristal de la vida en su interior. Incluso cuando alguien llega a ese punto, siempre va a respetar el Natem. Porque es que cualquier milímetro de error que cometamos, ese va a ser el manchurrión que te va a aparecer primero en tus visiones. Y el Natem es especialmente cruel, es realmente cruel, no perdona. Dicen, por ejemplo, en Ecuador, los quichuas dicen en la sierra, el Natem es, claro, el chamán de Natem es así como tremendo, de lo mejor, ¿no? Es lo mejor para curar. Y yo digo, sí, claro, pero agüita el valor y el precio que hay que pagar. O sea, hay que ser valiente para eso. Y no todo el mundo lo va a hacer. Como ya les digo, mucha gente preferiría no llegar a esa profundidad y alargar su sufrimiento por muchísimos, muchísimos años, buscando algún tipo de confort y de práctica más cómoda, pero evitar esa confrontación directa con la sombra. El Natem no te lo va a permitir, te va a mandar a esa confrontación. Por supuesto que también hay dosis y hay formas se empieza poco a poco el camino ¿no? No vas a asustar a una persona el primer día, pero tarde o temprano, y no creo que muy tarde, sino más bien temprano, llegará ese momento. Ojo, también les digo, la mayor parte de la gente, cuando llega ese momento me da las gracias. Y agradece esa oportunidad de poder haber visto en su interior todo. Lo agradece. Pero no en el momento, eso viene unas horas después. Perdón, estaba muteado, sí, tal cual. Justo tocaste otro tema interesante me cruzo con otros jóvenes que me preguntan, ¿y qué pasa con los mal viajes? Entonces, bueno, la palabra acá en Argentina se acostumbra a decir mal viaje, es una persona que tomó una droga y la pasó muy mal y, digamos, quedó, ¿no? con una experiencia, un sentir mal, realmente bastante mal. Entonces, a mí cuando me preguntan eso, yo les contesto porque yo he tomado otras sustancias cuando era más joven, también cuando andaba incursionando en descubrir en las curiosidades, les comparto a estas personas que para mí, cuando se toman ATN, no existe el mal viaje para mí, porque más allá que puede ser terrorífico, hasta lo más profundo de las sombras, y ir metiéndose en esas resistencias que hablabas recién, luego, si si escuchas y sigues las enseñanzas, ¿no?, que estás compartiendo, le rezas a tu espíritu y todo lo que conlleva el camino del chamanismo, es como que yo siempre he sentido que vuelvo a renacer. Es un renacer y volver con más vida a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como que para mí no existe ese mal viaje a lo cual la gente está acostumbrada, y también estaría bueno que hables un poquito de eso. Claro, claro que sí, Nacho. Mira, yo no puedo hablar
yo la verdad mi experiencia con las drogas es casi nula. O sea, no. Yo era una persona, cuando era joven, una persona deportista y esto, y no tuve mucho ese contacto, ¿no? Yo hice este camino porque yo vivía con Pablo Suárez, fui familia con ellos, me casé con una persona, una mujer nativa, y bueno, y aprendí de una familia de chamanes, de mi propia familia, ¿no? Pero no sé mucho de drogas. Yo te puedo decir del Natem y de las plantas de esta cultura Shuar, en la que yo viví estos 20 años. No existe el concepto mal viaje en Natem, ¿vale? No existe. Todo lo que pasa es verdad. Ni siquiera con el Natem existe el concepto de alucinar o tener delirios, ¿no? Es decir, estoy delirando, estoy viendo cosas que son imaginaciones, que son mentiras, estoy alucinando. Yo nunca vi nada de eso, ni escuché a nadie, ni a un maestro mío, ni a un familiar mío. He practicado con, yo diría, miles de personas en el mundo. Yo no he visto eso jamás. Todo lo que ocurre en ceremonia, cuando tomas Natem, todo eso es sagrado. Todo significa algo. Todo es sagrado. Todo es una enseñanza. Todo estás viendo con la luz del espíritu de la anaconda. Estás viendo en tu interior antes de llegar al cristal de Arutan, las sombras, las nubes que están por encima. Y todo es un mensaje que significa algo, que a veces la forma de verlo es muy retorcido, muy exprimido, a veces un poco tenebroso. A veces ves la locura de tus pensamientos, ves tus propias ansiedades, tus monstruos, y se experimenta con dolor porque se amplifica. El Natem lo amplifica todo por 1000, hasta un punto que tú dices, no. ¿Cómo no me di cuenta? O dices, ay Dios mío, pero ¿cómo puedo vivir yo todos los días ignorando y escondiendo esta presión, esta locura, estos pensamientos, estos sentimientos? Me estoy matando. Pero eso no es un mal viaje. Todo esto que está pasando, estás aprendiendo, lo estás viendo. Lo estás haciendo lo estás viendo justamente porque además el espíritu cree que tú lo necesitas y que tú tienes que sanar, tienes que actuar ahí. Es que todo ese sufrimiento está surgiendo porque realmente puedes hacer algo, puedes sanar. Créeme que las cosas más difíciles y más horrorosas y más peligrosas que hay en ti no las vas a ver al principio. Eso vendrá más tarde. Te va a costar llegar a ese lugar. Va a requerir más profundidad, más entrenamiento y estar capacitado. El espíritu nunca te va a hacer daño, jamás. Te mostrará lo que tú puedes trabajar con. Y llegará un día que verás cosas que tú dirás, Dios mío, y dirás, de la infancia, de vete a saber cuándo, tú dirás, qué forma más retorcida de se escondió la sombra en mí aquí y me ha estado drenando la vida, envenenando mi sangre, mis ríos. Y llegará el día que ya no habrá más sombra también. Eso debes de saberlo. Porque por si piensan que el chamanismo, el camino en la Natem es solo sufrimiento, eso se acaba, ¿eh? Y si vuelves a ver esa mala experiencia, no es algo ya dentro de ti, ahí de décadas, ¿no? Es algo que a lo mejor has hecho mal últimamente. Un mal hábito, una mala amistad, una mala influencia, algo que has comido, el agua misma que has estado bebiendo en un lugar nuevo donde estás viviendo, una planta, una medicación, una sustancia, cualquier cosa que te he hecho, lo vas a ver clarísimo. Pero este camino no es de ninguna forma para sufrir. Sufres lo que tú vas a ver, ya eso estaba pasando en ti. Lo estamos amplificando y lo estamos sacando. Y el espíritu cree que tú puedes sanarlo. Por eso te lo ponen enfrente. Créeme que el espíritu jamás te pondría lo que tú no puedes enfrentar. Jamás. Eso no lo va a hacer. Cierto que hay momentos duros, ¿no? Yo he tomado el Natem estando intoxicado, a lo mejor por algunas plantas,
por alguna medicación que tenía que tomar por una herida o por cualquier cosa, y sí he visto el daño que me estaba haciendo esa medicación. Ha sido horrible. Por eso siempre les insisto, la dieta, los cuidados. Ya es bastante sufrir con lo que llevamos a nuestro corazón para encima cometer errores con la dieta y asumirle 20 cosas más de dificultades. No. La dieta perfecta, cuidar el sexo, llegar con toda la energía posible, bien descansados, para ver lo que nos toca ver, pero en nuestro interior, que bastante es ya. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, Nacho, el concepto de mal viaje no existe. Ahora, si yo les hablo desde una tradición, bajo unas condiciones ancestrales, antiguas y tradicionales. Si nosotros no salimos de ahí y empezamos a hacer cosas modernas, parecidas a la ayahuasca, pero mezclas raras con otras cosas, etcétera, 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 yo ya no puedo garantizar qué es lo que va a pasar ahí. Porque yo he visto cada mezcla, cada brebaje, cada cosa, cada invento de una sustancia con otra, de esto y lo otro, que sí que hay malas visiones, sí que pasan cosas malas, porque eso no se debe hacer. Pero la gente a veces, pues, experiencia, cosas nuevas, experiencia, cosas nuevas, experiencia, cosas nuevas, y hacen desastres, como los mismos que ofrecen esas mezclas, ni ellos sienten, ni ellos ven, ni tienen contacto con su espíritu, sino es un show o es simplemente un negocio muchas veces, pues ahí lo dejan dando y repartiendo. Ahí sí hay peligro de que pasen cosas muy malas y desastres. Por eso yo no me salgo de los parámetros de una tradición milenaria, donde ustedes saben por qué yo aprendí chamanismo, no fue por la ayahuasca. A mí el tema de las drogas, yo no tenía práctica con eso y no me hacía mucha gracia. Yo por los mayores, por los maestros que conocí en mi familia. Yo dije, estos hombres sí saben, estos hombres conocen lo que están hablando. Yo quiero aprender a hablar como ellos, a sentir como ellos. Y les pregunté cómo consiguieron entender la vida así. Y me dijeron, ayahuasca, tabaco, floripondio, natemamo, cascada, ayuno, meditación. Y seguí el camino como ellos. La música. Seguí el camino como ellos. Y costó, pero lo conseguí. Y eso fue por lo que yo lo hice. Y desde una tradición, desde unos cientos, miles de años de cimiento, podemos tener una referencia y podemos saber cómo hacer las cosas bien. Y sobre todo saber y decirles con seguridad, señores, no existen los malos viajes. El espíritu les está susurrando. Eso sería. Adiós. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué más? A ver. Ahí hay otra pregunta en el chat. Tristán, Julio, Nacho. Sí, igual me gustaría agregar algo que es muy válido. También preguntas que hacen las personas como me dicen, yo quiero tener esa experiencia, dale, avísame, sí, me dijeron que los viajes están re buenos y que guau, y que voy a ver esto y voy a ver aquello y me es difícil a veces transmitirle a esas personas que cuando uno llega a conectar con el Natem y a soltar la resistencia, se conecta con ese sentir profundo y esa quietud que no tiene mucho que ver con luces de colores y y contar que vuelvo a casa y decirle, vi una nave voladora que me hablaban los seres. Hay visiones, por supuesto, pero creo que la enseñanza es algo mucho más profundo, ¿no? Que está relacionado con ese sentir que hablabas vos. Claro. Lo que pasa es que bien se sabe que las sociedades modernas están buscando la conexión con la eternidad que viven todas las criaturas y que tiembla en los cielos, en la tierra, en los mares, en los ríos y cantan los grillos estremeciendo la selva. Eso no es lo que buscaría la gente. ¿Qué sería
Es una sociedad de placer, es una sociedad de búsqueda de placer, es una sociedad donde sus gentes están estresadas, abusadas, cansadas. La gente buscaría algo completamente diferente, fácil y placentero. Y impactante, llamativo, rápido, fulgurante. Y entonces la gente buscaría algo más parecido a una droga muy psicodélica y colorida, y estimulante y rápida y visionaria, ¿no? Y en ese caso se producen lo que yo llamo las primeras modificaciones de las fórmulas ancestrales, es decir, le quito la parte potente y de conexión con el espíritu y tenebrosa, o sea, la parte que retuerce y hace que la sombra se escurra, ¿no? Es decir, le quito Natem, le quito el bejuco a la fórmula y le empiezo a poner menos cantidad y además bejucos que sean jovencitos, muy chiquitos, ¿no? Muy delgaditos. Y le empiezo a subir un montón de colores, de visiones, de psicodelia, etcétera, etcétera, con las hojas que contienen el DMT ese famoso, ¿no? Le empiezo a meter hojas, y al final les manda a las personas una especie de alucinación flipante que les dura un ratito cortito. Y aparte encima pasan un rato divertido, que hablan y bailan y todo, y se lo pasan genial. Cosa que no ocurriría con 8 horas de trance, con ese Natem anciano, con las proporciones ancestrales que se usaban en las fórmulas originales, ¿no? Y encima, enfrentando sus miedos, sombra, enfermedades, tal cual. No. Eso, la verdad, yo lo reconozco, eso hoy en día no pega y no cuadra y es un conflicto. Y yo llevo muchas veces el conflicto respetando estas cosas a los corazones de las sociedades, donde me invitan, porque no es lo que estamos enseñados a buscar. Y solo un público chiquito y de gran calidad, pero mucho más chiquito, es tan sincero como que busca con esa pasión el espíritu. Es muy poco. De todas formas, bueno, vamos a ver. Tristemente, aunque yo soy un hombre ya hoy en día que le gusta más la conexión con el espíritu y la paz mental, sentir la eternidad de una forma natural, ¿no? A mí ya lo de la psicodelia y los colores y las visiones ya son cosas que un poquito ya me tienen cansado y aburrido, ¿no? Pero que evidentemente están en parte de mi práctica, de mi música, de todo lo que hago, ¿no? A mí las prácticas antiguas como en la Temamba, donde solo se bebía la liana, sin hojas, sin las hojas que contienen el DMT, para mí eso es de lo mejor, lo más puro, sagrado, el néctar de la selva, el néctar de Aruto, no sé, es de mis prácticas favoritas, ¿no? Pero vuelvo a recordar que eso es completamente imposible ofrecerlo a personas desconocidas, que eso no captaría la atención, la pasión de los jóvenes en estas nuevas generaciones. Necesitarían esa hoja, ese yagi, ese DMT para empezar a abrir su interés, ¿vale? Y bueno, pues bueno, eso es lo que yo llamaría la atención sobre este asunto. Buenísimo. Después también a veces preguntan sobre el cuidado de los participantes o quienes participan, cuán seria es la ceremonia. Entonces, yo lo puedo resumir de que la ceremonia es perfecta porque la persona que está guiando la ceremonia tiene su maestría, tiene su experiencia y tiene su conexión con el trabajo que está haciendo. Entonces, de por sí, todos, digamos, hay una persona, ponía recién en el chat, ¿no? De problemas con demencia mental o que si se contaminan con otras energías. Estaría bueno que vos compartas un poco de cómo vos brindás el cuidado de la ceremonia tuya. ¿Por qué es que seguimos nosotros yendo a esas ceremonias? ¿Por qué elegimos este camino? Bueno,
Lo primero y la base es que haya un maestro con unos niveles altos de energía, con una potencia, con una presencia que, digamos, atraviese a todos los que están ahí, ¿no? Como él mismo es atravesado por la ruta. Eso es lo primero, porque eso es lo que yo aprendí de mi gran maestro, de todos. Yo tuve varios maestros, pero mi gran maestro, que fue el maestro de mi padre, que fue Vicky, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Sentir que que el Aruta me atraviesa al maestro y que el maestro con su sensa atraviesa todos los que estamos ahí juntos en ese círculo. Eso es una protección. Esa presencia que te invade en todos los rincones de tu ser es una protección. Esa es la primera protección. Yo sí tengo que reconocer que he visto personas que han comprado sustancias. Yo no sé si eso se puede llamar natem, pero sustancias parecidas a la ayahuasca, o la ayahuasca misma le han dicho que es, vete a saber qué era, y han tenido problemas tomando eso solo en sus casas. Los he visto que se han enloquecido, los he visto que se han quedado medio raros, como que algo ha ido mal en su cabeza. Posiblemente no tomaron nada relacionado con esto, con estas fórmulas antiguas, como nosotros todos conoceremos gente que ha tomado drogas y sustancias y no han quedado muy bien de su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pero yo también conozco mucha gente que le ha pasado lo mismo y no tomaba nada. O sea que también hay que ver hasta qué punto eso es culpa de la droga, o eso es culpa de la vida que han llevado, de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, yo les vuelvo a repetir mi historia, yo nunca busqué una experiencia con una droga, con una sustancia. Yo busqué aprender un camino de unos mayorcitos que estaban en mi familia y que me parecieron muy sabios. Nada más. O sea, nada más. Aquella persona que se mete en su cuerpo algo que no sabe ni lo que es, ni de dónde viene, ni qué garantías tiene, pues perdone, pero sabemos que hay un riesgo, ¿verdad? Sabemos que hay un riesgo. Y por eso, como yo soy consciente de eso, y como yo no soy Dios para estar jugando ni inventando nada, yo respeto una tradición milenaria que me da seguridad, que me da garantía. ¿Vale? Si tú tomas una ayahuasca diluida solo por el efecto psicodélico de la hoja de DMT, muy diluida, ¿no? Con mucha hoja, y después fumas cannabis, o te tomas unos hongos, o te tomas un peyote, oye, señores, ¿en qué parte del mundo se hizo eso? ¿Dónde están los miles de años de tradición que me podrían amparar esa práctica? ¿O me meto el veneno en una rana? ¿Quién me demuestra en un resultado de miles de años de historia y de cultura que eso creó grandes hombres, guerreros, maestros, sanadores? ¿Dónde está? No hay. Incluso con una historia de 200 y de 300 años, no es suficiente para mí. Yo no me fío. Yo necesito 1000 años por lo menos, o 2000. Entonces, claro que hay gente que ha acabado muy mal. Segurísimo, es que estoy convencido. Como seguramente pasó lo mismo con estas vacunas experimentales que han habido hace poco, como con un montón de fármacos que se han vendido a personas mayores, como ha pasado con un montón de productos de quimioterapia, como ha pasado con un montón de cosas que son nuevas. O sea, no hablemos como los efectos de este mundo digital en el que estamos inmersos en los niños. Como tantas cosas que son nuevas que no tienen historia y que nunca sabremos hasta que empecemos a ver lo que está ocurriendo, las consecuencias. Entonces, la tradición, la familia, los viejitos, la herencia, eso es lo que nos protege. En la herbolaria, en los conocimientos del chamanismo. Ese es el camino. Bueno, una forma de responder tu pregunta. Hay más formas, pero hoy lo hago así. Estoy con la tradición hoy. Ruimán, Tristán también. ¿Cómo estás? Acá Tristán. Hola, buenas noches.
Quiero Un placer. hacerte, gracias. Quiero hacerte dos preguntas, una relacionada a lo que estabas hablando recién y otra también inquietud personal. La primera, siguiendo ese hilo, tiene que ver con el post ceremonia, digamos, en caso de que surjan dudas o preguntas. Por lo menos a mí me sucedió que después de mucho tiempo me quedaron dando vueltas cosas y la vez que tuve la ocasión, la oportunidad de acercarme a vos y preguntarte me sirve un montón. Eso no quita que después uno pueda cometer errores y está bueno poder estar cerca, y eso tiene que ver un poco con el cuidado. En el caso de las personas que acuden por primera vez o que quizás lo que se les movió internamente o lo que alcanzaron a ver por ahí les quedó resonando y no les queda claro el mensaje. Bueno, esa es la primera pregunta. Y después, bueno, si querés respóndeme si pregunto la otra. Sí. Bueno, mira, dudas, dudas van a quedar siempre. Yo por eso intento invertir mucho tiempo en una ceremonia en la enseñanza, muchísimo tiempo. Y partes de mi enseñanza repetirlas una y otra vez, y incansablemente, aburridamente, repetitivamente, repetirlo y repetirlo. Porque incluso la misma frase, a medida que tú avanzas el camino, la vas a entender en diferentes momentos, de diferentes formas. Y dedico, yo digo, por ceremonia 2 horas a la enseñanza en total. Porque estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estás diciendo. O sea, lo más importante es la comprensión. Somos gente muy racional y en las ciudades nos hemos hecho muy estructurados mentalmente. No solo es la experiencia, la comprensión es fundamental, pero créeme que la comprensión hay que llevarla desde la base religiosa, filosófica, desde el origen. La gente a veces le parece que las religiones son aburridas y que repiten los mismos rezos, oh, Alá, o Dios mío, o Arútamo, o Huacantanca. Pero es que esas mismas palabras, esas mismas frases sencillas y repetitivas contienen todos los secretos de la vida. Y los vamos a ir a entender en diferentes fases, en diferentes momentos. Claro que una pequeña integración, una pequeña charla, un compartir un poquito tu experiencia y ayudarte un poquito es importante, pero todos, tanto tú como yo, llegará un día que diremos, oh Arutam, te siento en los cielos y te siento vivo en mí. Tú miras en mis ojos y en los ojos de los mirlos y la anaconda. Porque lo vamos a sentir y esa es la libertad y es nuestro derecho. Y nunca debemos cansarnos de decirlo. Es muy importante hablar, es muy importante compartir y ayudar un poquito, pero nunca debemos olvidar la enseñanza. Ese es el camino y la iremos entendiendo en diferentes momentos. Te quiero decir que porque te surjan inquietudes nuevas dentro de un año o dentro de 6 meses, eso es correcto y no importa, eso es bueno. Y eso no va a parar hasta que alcances la unión con el cristal que vive en ti y que vive y del que van al mundo de cada instante. Solo en ese momento todas las preguntas serán respondidas y todas las sensaciones serán satisfechas hasta el final de la eternidad. Y a ella nunca harías otro esfuerzo por plantearte algo o dudar, sino solo cuidar ese sentir, mantenerlo limpio y brillante. Así que eso es correcto. Por eso, más que preocuparse mucho por obtener una respuesta a las nuevas inquietudes dentro de 6 meses o un año, tenemos que pensar en hacer el camino, continuar el camino, profundizar hacia ese cristal. Y también recordar que la familia es importante, por eso estamos aquí unidos hoy. Y estamos hoy compartiendo. Porque seguro que muchas de las palabras que yo les digo, a cada uno les
les da un poquito o un pequeño significado de preguntas individuales que tenemos cada uno de nosotros. Significa algo para todos nosotros. Y eso te puede pasar conmigo, te puede pasar con Tucán Rojo, con Juli, con Mar, con César, con Nacho. Esos momentos que compartimos son únicos. Y yo te deseo que nunca te canses de curiosear sobre lo que sientes, que cuando nos veamos lo podamos compartir juntos y además con los demás, porque seguro que va a ser magnífico tener una razón para escucharnos los unos a los otros, pero juntos. Y que sepas y que tengas ese ánimo de que habrá un día en el que dentro de ti te vas a unir con ese cristal del que brota la vida. Y va a ser hermoso cuando nos compartas que encontraste el descanso, que encontraste la paz. Y eso va a pasar. Esa es la práctica y ese es el destino. Me llena el alma, pero Ay, no tengo más nada para decirte. Gracias. Adiós. gracias, Tristán. Hola, hola Rumi. Hola, hola. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien. Que Bueno. mi madre, te ves muy bien afeitado, ¿eh? ¿Sí? ¿Estoy lindo? Che, Rumi. Tengo que tomar ejemplo. Pero vos también tenés el estilo salvaje, está bueno. La verdad que quisiera abrir el espacio porque, bueno, nosotros te conocemos, hace años que podemos compartir con vos y llevó mucho trabajo realizar estas charlas. Sé que hay preguntas en el chat y a mí la verdad que me gustaría que puedan hacerte preguntas personas que no te conocen, pero yo les quiero transmitir que es una oportunidad poder hablar con Ruimán porque es una persona que transmite una tradición, su trabajo es impecable y que aprovechen este momento. Nosotros la verdad que tenemos la posibilidad de mandarle algún mensajito o charlar con él en ceremonia y en ese sentido como que quisiera que seamos generosos con las personas nuevas porque hay personas que se suman a la charla para conocerte, para definir si van a ir a la ceremonia o para entrar en contacto con una persona como vos. Entonces yo quisiera animar a las personas que tengan inquietudes, que tengan dudas, que se animen a preguntarte y abrir ese espacio para que participen las personas nuevas. Vale, ¿de acuerdo? Muy bueno eso, tío Julio. Así que, bueno, le invitamos a que quiera activar el micrófono y preguntarle a Ruimán. Capaz que me equivoqué. Hola, Ahí está, yo el primer habla audio. Eliseo. Estoy en la calle, así Hola. que por ahí es un poco incómodo. Yo una vez hice una toma en Bransen con vos, fueron 2 días, y después de eso, como que quedé con la inquietud, digamos, de todo lo que había visto y sentido, pero después hice una vez una toma también, siguiendo esa inquietud, pero de lo que es el bufo alvarius. Bueno, una vez lo hice. Y me dejó, no sé si fue como conciliatorio eso. Entonces, me dejó a veces como un poco dudando de si continuar con estas experiencias, como que por ahí puedo resolver esas cosas en mi vida normal, sin ir tan profundo, y quedé como en ese camino de resolver las cosas, digamos, en el mundo del día a día, porque hay algunas sensaciones a las que
no quisiera, no, como cercanas al miedo tal vez, que no me ayudan mucho. Y yo quisiera hacer la toma porque creo que lo preciso, porque esas sensaciones de miedo a veces como que son recurrentes, pero a la vez no sé, o sea, si es el camino de resolverlo, a esa sensación que me quedó. Como que tal vez no tenga que seguir profundizando con las experiencias estas. No sé si pregunté bien. Mira, esta pregunta de verdad, mira, yo lo que te recomiendo es que decidas si venir o no y hables en persona conmigo, porque hay muchos matices muy personales que se tienen que hablar en persona. No creo que sea algo que se deba hacer en público. No, Si ya en, sé. si en algún momento sientes el valor y la llamada de venir, está bien que lo hagas y ahí tratarlo en persona. No, ya Yo te sé. recomiendo eso. Yo pregunté porque, bueno, dieron el lugar y pensé que Ya. nada, Sí. correspondía, pero por ahí no correspondía. Igual no Yo, fui muy yo pienso, específico. yo pienso que debes de ver si vienes, ¿no? Si encuentras el valor, si crees que quieres hacerlo. Y si lo haces, me lo planteas y ahí lo hablamos con tranquilidad. Porque, ya te digo, tiene muchos matices y además de un carácter de interés personal. Y así que hagámoslo así, ¿vale? Bueno, me parece bien. Sí. Gracias. Mira, Juli, de nada, un placer. Gracias por la confianza. Juli, yo no creo que sea bueno que cualquier persona pueda hablar al micrófono y preguntar, porque se va a perder el interés en general del público y lo que puede nutrir a todos, ¿no? Lo que podemos hacer, si te parece, es leer en general las preguntas que más se repitan en el chat y me las hacen cualquiera de vosotros y yo les respondo así, lo que veas que es un interés más repetido, más general, y yo les respondo. ¿Qué les parece? Ruimán, yo te Sí. comparto. Una pregunta también que se hacen las personas es, eh, un amigo me dice, che, pero no puedo ir una sola noche y con una sola vez que tome medicina ya estoy bien para toda la vida, me dice. Digo, no, bueno, te explico. Se hace un marco de 3 noches porque el trabajo consiste en 3 noches. Entonces, hasta a veces le comparto a esas personas que la primera noche es algo mucho más tranquilo, de limpieza, de purga, y luego se va adentrando, ¿no?, en la conexión del chamanismo, en la ceremonia. Entonces, sería importante, estaría buenísimo que compartas por qué, por qué las 3 noches y por qué se considera un trabajo integral hacer las 3 noches de la ceremonia. Claro, normalmente la primera noche, y ya les digo, esto es en términos generales, no se puede aplicar esto a todas las personas de ninguna forma, pero en términos generales, la primera noche uno llega de su mundo muy enfocado en sus propias tendencias, con sus conductas de las que ha sido esclavo por muchos años, con sus resistencias, sus rigideces, sus prejuicios, y aparte el cuerpo en mal estado, muchas veces, ¿no? Tristemente. Entonces la primera noche es una noche de donde uno empieza a relajarse, uno empieza a darse cuenta que la locura de su mente, eso es una noche donde te tortura el pensamiento, empieza a descubrir esa ansiedad adentro, empieza a eliminar su resistencia, su dolor, y su cuerpo se purga y se produce mucho vómito, ¿no? Mucha sanación, ¿no? Por otro lado, hay personas que vienen muy débiles, muy cansadas, un nivel de energía y de presencia del espíritu muy débil en ellos. Y en la TEM les empieza a enriquecer, a fortalecer, a nutrir, ¿no? Entonces, sea de una forma, digamos, en deficiencia o en exceso o en bloqueo, ¿no? El ajuste o la afinación se va produciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y eso muchas veces, ya digo, solo
no es aplicable a todos los individuos, pero en la mayoría de los casos necesita unos días, un día, 2 días, y a 3 días ya vamos, magnífico si tenemos esa oportunidad, ¿no? Y a veces tristemente necesita incluso 2 ciclos o 3 ciclos de varios días, ¿no? Pero normalmente no. Suelen ser si hablamos de un grupo de 30 personas, puede haber una persona, 2 personas que necesitarán llegar hasta la última noche o como para poder así afinarse con ese sentir que se enseña, que se explica, que se transmite, ¿no? No suele pasar, pero puede pasar, ¿eh? Hay de todo. Y hay gente, digo ya, lo que es muy poco, lo que es muy menos, gente que les lleva varios ciclos, varias noches. Entonces, venir pensando que la primera noche, yo por ejemplo, mi primera noche fue realmente espantosa, que ni la voy a contar de vergüenza que me da propia. O sea, pero ya la segunda fue mejor y ya la tercera hice. Entonces, pues bueno, sobre todo hay que pensar que uno no sabe dónde se está metiendo. O sea, uno no sabe ni lo que va a pasar, ni esto por dónde lo va a coger. Pero es que encima cree que sí sabe los prejuicios, ¿no? Entonces, pues peor, muchísimo peor. La verdad que no es fácil. Tal cual. Hay un amigo que lo aprecio mucho, pregunta por la compatibilidad del yoga. Y estaría bueno, que si vos querés compartir un poquito de cómo conociste el yoga también, o cómo llegó a vos y cómo lo integraste a tu vida cotidiana y en este camino. Sí. Mira, el yoga se combina muy bien con la práctica del chamanismo porque de alguna forma en el yoga estás abandonando una resistencia. Estás aprendiendo el camino de abandonar la resistencia y entregarte, ¿no? Y ser paciente, haciendo el tiempo tu amigo. Y sobre todo si es también un yoga que te fortalece y todo, entonces estás alimentando también los espíritus de los animales, la fuerza de los animales, las visiones, los sensat, o sea, todo. No solo un yoga que sea relajación, sino también un yoga que te haga más fuerte, ¿no? Entonces para mí, por un lado yoga y por otro lado las prácticas del Tao, como el Qigong, el Kung Fu y todo esto, son prácticas que de una forma u otra enriquecen el arte de la vida, ¿no? Y la compatibilidad es absoluta y rotunda. Y ya les digo, hay gente que practica yoga de una forma muy laxa, solo estira mucho y se pueden llegar incluso a debilitar un poco, ¿no? Entonces hay que buscar una práctica yoga equilibrada, donde se fortalezca y a la vez pues se estire y bueno, yo en mi caso pues lo practico así y solo son beneficios, solo se potencia en la práctica del NATEM y el éxito. Y en esta práctica, Rimán, bueno, en el chamanismo o en cualquier otra práctica que vos hayas compartido, ¿cuán crees importante que es tener un guía, tener un maestro? Porque hoy en día también me cruzo con mucha gente me contesta, a mí no me hace falta ir a hacer nada con nadie, veo en internet tal cosa o tal cosa. Como que yo siento también algo personal que se ha perdido ese valor de lo que se va construyendo, ¿no? Y respetar, como vos decías, los mayores de toda la enseñanza, toda la experiencia que han caminado, han transcurrido y poderle transmitirle eso a los jóvenes. Claro, es que yo ya hablé un poco de todo, ya respondí esto durante la charla, ¿no? Pero igual, para darte una respuesta un poco diferente, donde se habla de la importancia de la tradición, o sea, el maestro como una extensión de la tradición, como un heredero de la tradición, ahí es donde tiene su valor. No es porque sea un tío carismático, no es porque tenga la barba blanca, no es porque sea antipático o simpático, sino es porque es el heredero, el fruto de la tradición y que puede depositar esos miles de años de experiencia y usarlos a favor tuyo que estás aprendiendo. Eso es lo primero, por lo que sería importante un maestro. Y lo segundo, que en el caso, como tú bien sabes, en la cultura suave, que se lo he explicado muchas veces,
El maestro utiliza el Tsimshian en la tradición Shuar. El poder personal, su unión con Aruttam, hecho una flecha que transmite a su gente, a sus alumnos. Y ese Tsimshian, el poder del maestro, la fuerza, la energía, la presencia que te va a atravesar de ese maestro, es fundamental para que despiertes Natem y toda tu potencia para unirte con Aruttam. Ese estilo del maestro es fundamental, su energía, su poder. O sea, tenemos entonces el poder, la energía del maestro, y por otro lado la experiencia, la guía, la tradición, la enseñanza, su experiencia, pero que ha venido de una herencia milenaria que lo guió a él. Es que si no, podemos acabar en cualquier sitio. Es que si no podemos acabar, es que realmente mal. Y no va a ser ahora la época en la que van a empezar unas pocas personas a acabar mal. Es que tenemos una larga historia de gente que ha acabado muy mal de la cabeza. Y les vuelvo a repetir, no hace falta que se tomen plantas o que se tomen drogas para acabar mal de la cabeza. O sea, si tú no tienes un maestro en la vida, tú te acabas hasta suicidando, pues acabar hasta suicidándote o cometiendo locuras que te pueden llevar a la muerte. O sea, es que eso ya se sabe. Y les vuelvo a repetir, como les dije al principio de la charla, y es bueno estas preguntas porque volvemos a hacer hincapié en los puntos esenciales. Yo no hice este camino porque tomaran ayahuasca. A mí me desagradaba hasta el tabaco. No me gustaban estas cosas. Yo lo hice por los maestros. Porque quería aprender. Quería llegar al lugar donde ellos llegaron. Y era el camino, este era el estilo potente, rápido y certero de los Shuar. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablas del Natem, del camino, de los maestros, o recién también hablas de las personas que terminan mal, me despertó la curiosidad de preguntar, es un pasaje bíblico que dice que uno puede tener todo el poder del mundo, puede tener toda la sabiduría, pero que si no hay amor, no hay nada. Entonces me pregunto si capaz que una persona camina el camino del chamanismo durante muchos años y una persona no camina el camino del chamanismo nunca. ¿Qué pasa con la importancia de cuidar el corazón o la pureza del corazón? ¿Cuán importante es para todas las personas, hagan el chamanismo o no hagan el chamanismo? Yo creo que el amor a la gente ignorante, el amor los protege y les hace tener una vida con buenas consecuencias y con un buen pronóstico. Y a la gente sabia, creo que si son sabios de verdad, el amor se convierte en una comprensión inalterable, una comprensión a la que nos llevaría desde cualquier punto que empezáramos o cualquier camino que escogiéramos. El amor llega a ser una necesidad y una consecuencia de cualquier práctica espiritual en última instancia. Pero el amor no es una sonrisa y no es un abrazo y no es un apoyo supuestamente incondicional con palabras bonitas. El amor yo lo encontré en hombres, gente muy dura en mi pueblo Shuar, en maestros ancianos muy duros, en su silencio, pero había amor, la gana de enseñar, la gana de ver a los seres liberarse de su sombra y encontrar la luz. El amor no es una expresión, no está en la cara, no está en los gestos solo. El amor es muchísimo más que eso, muchísimo más que eso. Y el amor puede estar en la gente que menos lo expresa, en su mirada, en su presencia, en su compañía. Y eso es algo que quiero que sepan y dejar claro. Que la vida, que Aruttam, que el espíritu, tú puedes pensar que no es amor, porque pasan cosas dolorosas en el mundo, pero es todo amor, todo amor.
y está hasta el último instante respirando en nosotros y palpitando en nosotros. Eso es lo que creo del amor, Juli. Bueno, si alguno o alguna quiere dejar algunas preguntas más en el chat para ir concluyendo, podemos aprovechar. Así Tristán o el Nacho o el Juli, cualquiera lo va leyendo. Y ya también un ratito también lo dejamos descansar Román porque es tarde allá, es muy tarde. Así que bueno, los invito a dejar las últimas preguntas ahí en el chat. Así los chicos la leen. A ver, Está muteado. ¿cómo veo el chat? Porque Ahí te la va a leer Tristán. Te la lee Tristán. Ahí estaba preguntando Benjamín. Dice, ¿cuál es el camino más certero para conservar el poder del Natem en nosotros luego de participar de una ceremonia y volver a transitar nuestra vida diaria en la ciudad, nuestra vida en la ciudad? Y por ahí también... Eso sería una respuesta larga. ¿Por qué no les parece si apuntamos eso como tópico para otra charla? Bien. Está bueno. De hecho, a mí me resonó con algo al tabaco, que de hecho te quería preguntar pero bueno, quiero dar más lugar también a preguntas que tengan que ver con la ceremonia y todo eso, porque esto también... Pero apúntenlo como tópico porque podemos dar una charla de cómo vivir después de la ceremonia en nuestros días en lugares hostiles. Bien, vamos a Está bueno como tema. Excelente el tópico, muy bueno. Claro, y acá también está preguntando Benjamín la relación que hay del tabaco con el Natem. Eso es muy importante y lo voy a decir rápido. El tabaco es la corona de la anaconda. El tabaco es la sangre del espíritu, la sangre pura del cristal de la vida. O sea, cuando tú tomas tabaco, a pesar de ser desagradable, duro y fuerte, es como si metieras la sangre del gran espíritu en tu ser. Ese líquido negro, ¿no? Lo metieras dentro y los ecos de los abuelos de las cascadas fluyeran a través de ti. Cuando tomas Natem y tomas el tabaco, el Natem va en la dirección perfecta, es como si fuera el río hacia el océano, la eternidad. Por eso siempre se acompañó el Natem con el tabaco. Así estás seguro, así estás protegido. El único problema que es la náusea, que a la gente cuando está aprendiendo le puede dar náusea, vómito y perder el Natem vomitando, y entonces ahí estropeas la ceremonia, ¿no? Pero si tienes la capacidad de practicar inhalando el tabaco con agua, ¿no? Junto con el Natem, ahí vas a seguir el camino perfecto, tranquilito, entendiendo, comprendiendo y siendo bendecido por el Espíritu. Fundamental, es la corona del espíritu de la anaconda. Y la anaconda, el espíritu de la anaconda es el Natem, ¿no? Entonces, tabaco, Sank, es la corona del espíritu del Natem. Muy bueno. Dice, muchas gracias por responder y compartir. Un placer. Buena pregunta. También muy bueno. Ahí te hacer una pregunta. Perdón, quiero hacer una sola preguntita. Hola Rumi, ¿cómo estás? Ya que estás hablando del tabaco, ¿podrías explicar o compartirnos por qué en las ceremonias y según los shuar, el tabaco se usa líquido y no como rapé, como la mayoría de la gente que se empieza a meter en chamanismo conoce el tabaco de la forma de rapé? ¿Por qué en este camino en especial se usa con agua? Miren, vamos a ver, yo les hablo a ustedes de lo que sé, yo no les puedo hablar de lo que no sé. Yo no conozco muchísimo todo el mundo, de muchas tradiciones, porque he viajado mucho justamente por mi trabajo, ¿no?
Pero yo de lo que soy maestro es del pueblo Shuar, que fueron mi familia, y de esa forma de chamanismo. No conozco realmente tanto otras porque ni me interesa. Cuando una persona encuentra el espíritu, la paz, ya como que un poco deja de buscar, ¿vale? Y yo he tenido esa suerte de ser un especialista en mi pueblo, en unirme con Naruto en través del Sensak y transmitir esa herencia, ¿no? Pero bueno, yo en Ecuador yo nunca vi tabaco en polvo, en ninguna otra de las etnias tampoco, y de hecho no, o sea, no entiendo cómo en la Amazonía lo secarían tanto ahí en el Ecuador, ¿no? En esa selva tan húmeda. Yo no sé cómo se secaría el tabaco tanto sin estropearlo para hacer un polvo. Y de hecho no sé cómo harían el polvo, con qué tecnología ellos podrían hacer un polvo. No, la verdad que no lo puedo entender. No lo puedo entender, ni siquiera se fumó. No sé cómo lo secarían para después ser capaces de prenderlo ahí en esa selva mojada. O sea, no me entra en la cabeza. Y capaz que sí existe alguna tecnología, alguna forma, pero ustedes saben que los nativos eran gente que fluía con el medio, con la naturaleza, y adaptaban el camino o creaban el camino, nacía de su propia naturaleza ahí en la selva, con sus recursos, con sus formas, y no se complicaban mucho la vida, la verdad, eran felices. Yo personalmente, que sí he probado el rapé, ¿no? De- yo no sé, el tabaco en agua macerado como lo hacemos, puedes poner una cantidad tan alta de tabaco en tan poquita agua, ¿sabes? No tiene límite la concentración, ¿no? Y además puedes usar maceración, líquido de un tabaco macerado en otro, y así la concentración aumentarla. Y aparte el tabaco es húmedo, te humedece la nariz, es fácil de inhalar, no te seca, te irrita, es un pegote en la nariz. Yo no entiendo, la verdad, yo personalmente no entiendo por qué la gente usa rapé. Yo no lo entiendo, pero claro, yo soy un enamorado de la Amazonía, de Shuar y de todo. Entonces, ¿yo qué te voy a decir? Para Podríamos mí, decir yo lo que tengo claro. son dos líneas diferentes, hermano. O sea, la línea de Joaro se toma tabaco líquido Sí, sí. directamente. O sea, estaría bueno yo creo que es importante compartir porque en esta ceremonia, por lo menos yo cuando fui a tu primera ceremonia me llamó la atención de que se inhalaba tabaco antes de iniciar la ceremonia y cuando se cerraba la ceremonia y se cierra la ceremonia, se inhala tabaco. ¿Por qué es importante eso? Porque mira, el tabaco es la sangre de Arutam. Tú cuando vas a empezar la ceremonia lo tomas y vengas de donde vengas y como vengas, sientes el Arutam rapidísimo. Y a muchos es semejante golpe que se tiene que quedar una hora tumbado, ¿no? Pero ya ahí se están empezando a afinar muy rápidamente con el espíritu, para después tomar el natem. Y al final de la ceremonia se toma para que no lo olviden, para que se lo lleven con la eternidad, para ayudar a que esos sueños se hagan real. Porque la gente dice, ahora cerramos la ceremonia con el tabaco. Y yo digo, ¿se cierra el qué? ¿Cómo se cierra? ¿Qué es lo que se cierra? No se cierra nada. Esto se queda abierto para siempre y por eso tomamos el tabaco. Buenísimo. Gracias, Román. Placer. Bueno, no sé si Tristán ahí tenés para tener alguna pregunta más. ¿Habían hecho una pregunta por el tema de la cardiopatía, una persona? Sí, ahí estaban preguntando eso y la reunión anterior también habían preguntado por algunos otros fármacos en particular, pero bueno, acá estaban preguntando por una cardiopatía. Si puede hacer ceremonia a alguien que tiene una cardiopatía. Lo que pasa es que habría que ver qué tipo de cardiopatía, porque es algo muy general decir cardiopatía, ¿no? Habría que ver el caso en particular. Habría que verlo.
Y lo que habían preguntado la otra vez era, en el caso de que estén con un tratamiento psiquiátrico, que estén tomando alguna medicina De o algo todas así. formas, perdón que les interrumpa, de todas formas, siempre es importante hablar con el médico primero, consultarle con la persona responsable que te está haciendo el seguimiento. Acuérdense que los chamanes eran chamanes, ellos conocían en su ambiente, pero ya una persona de una ciudad bajo la influencia de medicamentos, bajo la influencia de productos químicos, ni el médico sabe qué va a pasar si se mezcla con Natem eso, o sea, con ayahuasca, y el chamán tampoco sabe qué pasa si la ayahuasca se mezcla con eso. O sea, son mundos diferentes, son sustancias diferentes. Hay riesgo, siempre. Y es que nadie sabe, y no existe la posibilidad de hacer 1.000.000 de estudios de comparativas de la mezcla de todos los productos con la ayahuasca. Eso no se puede hacer. O sea, gente se ha arriesgado, gente ha mezclado. Yo conozco y tengo mucho conocimiento, mucha información. Y más o menos sé que algunas cosas se pueden hacer. Pero siempre les digo, hablen con los médicos y si algún día, bajo su responsabilidad, deciden mezclar sustancias sin que hayan estudios, saben que eso es bajo su responsabilidad y que nadie jamás debe garantizarles el éxito. ¿Ok? Por eso hacemos una cosa que se llama dieta. La dieta es aislar todo lo posible de nuestro cuerpo por el mayor periodo posible cualquier cosa que pudiera afectar o interferir en el proceso del trance. ¿Entendido? Primero ahí, Tomás hace una pregunta, hace varias, pero creo que una de las más importantes es el tema de la marihuana. Una vez recuerdo que vos me mencionaste que el cannabis te alejaba del sentir, o no sé cómo se podría hacer este camino y a la vez fumar marihuana. ¿Se puede o no se puede? Miren, el cannabis tiene ese problema que adormece tu sentir. Y aunque te relajes muy rápido y eso es lo que pasa con las plantas relajantes como la amapola, el opio, son plantas que te aportan placer muy rápido a través de la relajación, pero vas perdiendo la energía y te vas adormeciendo tu sentir. Y en el caso del Natem, necesitas el nivel más alto de energía para vibrar, para temblar como la selva, para temblar como esa velocidad que te hace cantar vibrando como los grillos, como la selva que es eléctrica, ¿no? Esa forma necesita un nivel muy alto de energía. Si tú fumas cannabis estás tan lento, tan bajito, a lo largo de muchos años y de acuerdo al consumo de las dosis y la frecuencia, tú también lo vas notando que vas perdiendo la voluntad y tú te vas parando, mermando, ¿no? Pero con el tema es rapidísimo, se nota enseguida. Y entonces vas perdiendo esa vibración. No es compatible con el NATEM. Por ejemplo, no es algo personal con el cannabis. Lo que pasa es que el cannabis que es fácil acceso y mucha gente lo utiliza. Eso pasa con el opio. Eso pasa pero en mayor medida, ¿no? Eso pasa con el floripondio, con las daturas. Son plantas anestésicas, muy relajantes, muy calmantes. Yo, por ejemplo, cuando tomo floripondio, en ceremonia, en Mikiwa, le decimos, en la selva, yo puedo no sentir el Natem o sentirlo con un retraso de 6 horas por lo lento que estoy y lo adormecido que estoy durante 3 semanas. Depende de lo fuerte que haya sido y cuántas horas estuve en trance con floripondio. Si he estado 24 horas o 48 horas en trance, yo les aseguro que me voy a llevar 15 días por lo menos volver a sentir el Natem como yo lo siento. Y si lo siento en menor medida. Y si intento cantar, no me tiembla mucho la voz. No tengo la vibración de la selva. Por eso no lo hago tan frecuentemente. Entonces ese es el precio que hay que pagar por las sustancias relajantes, por las dormideras.
Perfecto. Y Rubén, otra cosa con respecto a la dieta. Acá, bueno, en Argentina, mucha gente le gusta cocinar con ajito y cebolla. Y están bastante preocupados con el tema de con cuánto tiempo deberían dejar de comer ajo y cebolla antes de ir a una ceremonia. Vale. Mira, la cebolla no es un problema tan gordo, ¿vale? Ni siquiera cruda, aunque no es nada recomendable cruda. Cocinada no es un problema tan gordo, pero no está tan bueno. Yo creo que la cebolla, si se retira 10 días antes, especialmente cocinada, especialmente cruda, genial, todo bien. Pero el ajo sí es un problema bastante grave. El comino es un problema también bastante grave. Eso hay que retirarlo, yo les recomiendo 20 días antes, 15 días antes. Igual que lo quitas una semana antes, bueno, pues ya está. ¿Qué se va a hacer? Siempre estoy pensando en lo mejor, en optimizar el resultado, ¿vale? Cuanto antes quitemos el ajo y no volvamos a él nunca más, mejor. Perfecto. Puerro, usen el puerro, Está bueno el puerro, es cierto. como los chinos. La señora de la cardiopatía decía que es una cardiopatía isquémica y que toma anticoagulantes. Vale. La verdad que ahora no tengo información suficiente para responder con seguridad. Pero sí puedo consultarlo un poquito más y responderlo en un par de días. Claro, acá hay preguntas personales como una persona preguntó por la hipertensión. Eso seguramente. Mira, el Natem se puede tomar con hipertensión porque las lianas son reguladoras de la presión, ¿vale? Cosas que no son aplicables, por ejemplo, al cactus de San Pedro y otras plantas que sí suben la presión descontroladamente, ¿vale? Solo que si vas a tomar Natem con hipertensión, y también hay que ver la gravedad de la hipertensión, vamos a ver, es que eso es muy fácil preguntarlo. Y la Claro, situación por eso personal decía de que era cada algo uno. más personal. Perdón. Claro. Pero, por ejemplo, es importante las personas con hipertensión que beban agua durante la noche, ¿vale? Porque la orina, un exceso de diuresis al final hace un efecto contrario junto al apretón del Natem, ¿no? El Yagil traiciona un poco. Te hace orinar mucho y el Natem aprieta, la liana aprieta, ¿no? Y entonces ahí se produce un desequilibrio que junto con un exceso de tensión o de presión te puede perjudicar, pero bebiendo agua lo vas controlando. Bueno, la verdad que muy Bien. buena la charla, genial. ¿Alguien se quedó con alguna pregunta? Este es el momento. Ahí estaban preguntando sobre la nicotina, ¿por qué es fumadora una persona? Eso, también es cierto. ¿Y cuál es la pregunta? Pregunta, digamos, por la nicotina de una persona fumadora. La otra vuelta también habían preguntado a una persona que fumaba mucho si era contraindicado o si podía hacer la ceremonia. Sí puedo hacerla. Bien. Sí puedo hacerlo. Y ojalá, mi experiencia es que las personas que abusan o que tienen una adicción a ese tabaco industrial mejoran muchísimo con el Natem. Y sobre todo, pero sobre todo tiene que tener la voluntad, si quieren dejar el tabaco, pues tiene que tener la voluntad también de querer hacerlo. Y yo les recomiendo que dejen de fumar lo antes posible, por favor. No vale la pena el precio que van a pagar al final. Bien. También está bueno, ya que tocaste el tema ese del fumar.